¿Qué tal? Buenas tardes, un enorme gusto poder estar con ustedes en esta última ponencia de nuestra Semana de la Espiritualidad. Eh, Agradecerle también al Centro de Occidente para el Estudio de los Valores Humanos, al COEP, a nuestra casa COEP, que me ha hecho la invitación para compartir esta última reflexión. Bueno, yo les invito a que nos dispongamos, a que tengamos una escucha atenta, previo a presentar algunos aspectos del tema que vamos a trabajar en esta tarde. Me gustaría explicarles un poquito la dinámica de cómo lo vamos a manejar. En algunos momentos ustedes verán algunas diapositivas con algunos textos que tocan algunos puntos importantes de nuestro tema, y en algunos otros momentos, que será la mayor parte, me estarán viendo en los cuales, pues bueno, vamos a ir desarrollando nuestro tema. A lo largo de la semana hemos podido constatar que ha sido muy fructuosa nuestra reflexión, le hemos aventajado muchísimo, creo que le hemos trabajado en cada uno de los temas, los cuales de alguna manera cuestionan nuestra fe, cuestionan nuestra experiencia de Dios, tanto en lo personal como en lo colectivo, pero finalmente creo que algo bueno le podemos sacar y podemos ganarle mucho esta semana. Pues bien, nos encontramos en la recta final, prácticamente estamos en la última de las reflexiones, la cual recibe por título La esperanza activa ante los signos de los tiempos. Tendríamos que cerrar propiamente mirando hacia el futuro, tratando de ver a veces entre la neblina, entre la oscuridad, o a veces con demasiada luz también, el horizonte que interpela nuestras vidas, interpela nuestra historia, el horizonte que de alguna manera también nos condiciona a entender lo que estamos haciendo, nuestro ser y nuestro hacer sobre la historia. Pensar pues en la esperanza activa es pensar en que tenemos la posibilidad de responder a lo que estamos viviendo. Mucho se ha hablado en este tiempo acerca de la pandemia. Seguramente la palabra que más hemos escuchado en los últimos meses es COVID-19 y pandemia. Todos los medios de comunicación lo dicen, todos lo expresan, todos han alzado la voz, todos han dado su opinión. Sin embargo, sería buenísimo poder pensar qué viene después de esto. Si hay un después, si no lo hay, muchos llegarán a decir que esto llegó para quedarse, si es cierto, pero no en calidad de pandemia, me atrevo a decirlo. Así como han llegado muchas otras enfermedades, así como si pudiéramos hacer un recorrido histórico de muchas epidemias, piénsese desde la peste bubónica hasta nuestros tiempos, nos damos cuenta que aparecen nuevas enfermedades que sí llegan para quedarse, pero que también nosotros somos capaces de reponernos, de levantarnos, de contestar frente a esa realidad. De tal manera que es importante tener un pensamiento crítico, lo suficientemente consciente y a la altura de los signos de los tiempos que se nos están presentando, para no dejar que nos trague el panorama que se presenta delante de nosotros. Bien, podríamos pensar entonces, en un primer momento, que ante todo, dígase lo que se diga, piénsese lo que se piense, y nos encontremos en la postura y en el estado en el que estemos, tendríamos que llegar a pensar que el ser humano es un interlocutor, y en su calidad de interlocutor, tenemos que entender que el ser humano no solo es receptor, no solo es una persona que puede estar consumiendo el mensaje que los signos de los tiempos están produciendo, y que en ese sentido lo podemos absorber, no lo podemos tragar, si se me permite la expresión, aunque suena un poquito fuerte en nuestro contexto cultural, sin decir nada, sin hacer nada, quedándonos estáticos, creyendo que las cosas van a ser así. Mucho tiene que ver los medios de comunicación en nuestro tiempo, sobre todo las redes sociales, los noticieros y demás. Tenemos que pensar de una manera crítica y entender que no solo somos receptores en nuestra calidad de seres humanos, no solo consumimos el mensaje, es decir, el ser humano, el hombre contemporáneo, es capaz de dialogar, es capaz de responder, es capaz de tomar posturas, es capaz de marcar distancias para poder ver con mayor objetividad, es capaz de ser proactivo,
Incluso es capaz de ser reactivo. Podemos responder frente a lo que se nos presenta, podemos responder frente a lo que acontece, y si tenemos la capacidad de interpretarlo mediante mensajes, mediante signos, mediante símbolos, pues bien, vuelvo a insistir, somos capaces de responder frente a la realidad que se nos está presentando. Desde allí, se nos exige ser dinámicos, no estáticos. Entre más nos quedemos parados, más dejamos que el monstruo se apodere de nosotros. Entre más nos quedamos parados, y pienso en un dinamismo desde adentro, desde el espíritu, del corazón, de nuestra mente también, entre más nos convirtamos o quedemos convertidos en seres receptores, allí nos quedaremos, nos atoraremos de alguna manera, y no tendríamos la capacidad de responder. Si analizamos y nos damos cuenta, pues el ser humano siempre ha dialogado con la historia y con todos sus acontecimientos. Y lo ha hecho porque no se resigna a ella. No nos resignamos a entender que la realidad está configurada como se nos presenta, sino que intentamos modificarla. Y para eso movemos las manos, movemos nuestra mente, movemos nuestro ser por completo. Y cuando lo hacemos, nos descubrimos capaces de transformar las cosas. Vamos, Dios nos ha dotado y nos ha capacitado lo suficientemente como para poder transformar la realidad, poder meter las manos en la historia y poderla modificar si es que esta no nos gusta. Gozamos de esa libertad para hacerla. El punto aquí no es tanto si nosotros de alguna manera tenemos la capacidad de hacerlo o no. El punto es que no podamos o que no nos quedemos con un fantasma frente a nosotros que nubla nuestro camino, nubla nuestra vida y no nos deja movernos. De allí yo te diría que si bien es cierto mucho de lo que se ha hablado en este tiempo, y que muchas han sido las opiniones, como lo he dicho minutos atrás, también es cierto que hemos generado un enorme fantasma que nos ha ofrecido una imagen caótica de la realidad. Bien, vamos a continuar con nuestra ponencia. Ha habido algunos pequeños errores, no errores, perdón, fallas técnicas, pero creo que ya está funcionando un poquito mejor y pues bueno, continuaremos con ello. Vuelvo a insistir, decíamos que podemos correr el riesgo de quedarnos con un fantasma, el cual nos puede presentar la realidad de carácter caótico. Démonos cuenta, yo les invito a pensarlo desde esta perspectiva. El caos está en nosotros, el caos está en nuestra mente. Los alterados somos nosotros. El cosmos sigue su ritmo. La vida sigue marcando su proceso, sigue marcando su ritmo.
Y vuelvo a insistir, no es la única ocasión en la cual como humanidad nos ha tocado enfrentar una situación como esta. Ciertamente, hay muchos factores que podríamos analizar, estudiar a profundidad para darnos cuenta qué es lo que ha marcado una perspectiva caótica de la realidad. Vuelvo a insistir, el caos está dentro de nosotros. A veces pasa que cuando pensamos en los signos de los tiempos, eh, corremos el riesgo de desconectar nuestro espíritu con los contenidos de nuestra fe. Con esto no quiero decir que la fe viene a justificarlo todo. Con esto no quiero decir que la fe como un punto de llegada nos tenga que mover a salir ingenuamente y enfrentar la vida y en este enfrentarla ponernos abiertos de pecho a lo que tenga que venir, casi casi como si fuera un suicidio. No es la idea, pero tenemos que entender que podemos creernos el fantasma caótico que aparece en estas páginas de la historia si no somos críticos y si no nos damos cuenta que los presentes signos de los tiempos están marcando una exigencia muy clara a cada uno de nosotros. Lo pongo en la calidad del término de la metanoia, que tanto lo conocemos en la comunidad del COEP, en nuestros estudios de teología. Los signos de los tiempos nos exigen en términos de espíritu, un metanoia, un cambio de mentalidad, poder cambiar la manera con la cual estamos viendo las cosas. Pienses en el término metanoia, cambiar de mentalidad. Podríamos traducirlo también como cambiar de meta. Entiéndase por meta lo que está más allá de lo que se nos presenta. Cambiar de horizonte, pensar en que si nuestro horizonte está Dios, desde allí podemos ser críticos y tomar control sobre la realidad, pensar en que Dios es nuestro punto de llegada, al menos en el marco de la fe, nosotros así lo entendemos. Nos puede pasar y podemos correr el riesgo de desconectarnos de ello, de olvidarnos de que es Dios el que nos acompaña en el camino. Podría pasarnos, les comento de una manera muy chistosa, cosas que me han pasado en el confinamiento ahora que estoy en casa, sabrán ustedes, los que me conocen, tengo un niño de 4 años, lo comento como una pequeña anécdota, incluso a esto le puse yo un pequeño titulito allí, épico, chistoso, lo cual yo le podría llamar el síndrome del perro de casa. Nos podría pasar de la siguiente manera, repito, es algo curioso y chistoso que me pasó estando en el confinamiento, con mi esposa y con mi niño. Recuerdo uno de los días, mi niño estaba viendo las caricaturas en la televisión y al estar viendo las caricaturas estaba muy atento mirando el televisor con su carita apuntada hacia la pantalla en esta posición, para los que me están viendo, y muy atento y en silencio viendo. De repente me percaté que yo estaba sentado de la misma forma frente a la misma pantalla viendo la caricatura de la misma manera. Pero curiosamente, a un lado de mí, a mi esposa le gustan mucho las mascotas, tenemos 2 perritos, y uno de los perritos estaba sentado de la misma forma viendo el televisor. Y entonces yo, en un tono de broma, volteo, me dirijo al perro, le digo, ¿y tú qué? ¿Qué haces aquí? Es decir, como pensando, ¿en qué momento se te olvidó que eres perro? ¿En qué momento adoptaste la normalidad de nuestra familia y pasaste a ser parte de nosotros? Nos puede pasar mucho frente a la realidad que estamos viviendo. Y la pregunta que yo pondré aquí con toda claridad es, ¿en qué momento se nos ha olvidado que somos cristianos frente a la presente realidad? ¿Por qué hace caos en su cabeza y en su existencia el hombre contemporáneo? Porque su punto de llegada está en las coordenadas intrahistóricas. ¿Por qué hacemos caos frente a lo que estamos viviendo y tal parece que incluso podríamos llegar a perder el control frente a lo que estamos viviendo porque nos desconectamos de nuestro punto de llegada? Nos desconectamos de la idea de que hay un Dios que nos sostiene. Con esto tampoco estoy diciendo que no sea válido sentir miedo. Es muy natural.
Todos podemos tener miedo, todos lo sentimos, todos incluso en algún momento podemos quedar atónitos frente a lo que pasa. Ustedes recordarán los primeros meses de la pandemia. En los noticieros, si tú los encendías, podrías estar escuchando recurrentemente, en tal país de Europa el día de hoy hubo 2,000 muertos, en el siguiente día incrementó, ahora son 2,500 muertos, en el tercer día ahora ya son 4,000 muertos. Y entonces, cuando todavía no empezaba la situación aquí de lleno en nuestro país, nosotros nos podríamos imaginar que el monstruo se nos venía encima y que cuando esto llegara nos iba a sobrepasar. Vuelvo a insistir, mucho cuenta en los medios de comunicación masiva, viendo todo el día imágenes de este tipo, escuchando noticias de este tipo, es fácil perder el piso y que nos pase y adoptemos este síndrome del perro de casa, es decir, si el perro de casa se habituó muy bien frente a los buenos tratos, se le olvidó que es perro, a nosotros nos puede pasar frente al caos, frente al miedo, frente al no poder controlar la situación, el hecho de que se nos olvide que somos cristianos y que nuestro cristianismo, nuestra confesión religiosa demanda la práctica de nuestra fe. Y en la práctica de nuestra fe es entrar en conciencia y en confianza de que es Dios el que nos sostiene. Es imposible que no sintamos miedo, es imposible que no echemos a andar nuestra imaginación. Para esto yo les comentaba a los alumnos que tenía en este tiempo, cuando empezaba todo, la posibilidad de pensar, si bien globalizamos todo, podemos globalizar el miedo, podemos globalizar el caos mismo que puede habitar mucho en nuestra cabeza, el hecho de pensar en un término un poquito diferente, que poco se escucha hoy en día, frente a la globalización, podríamos pensar en la glocalización. El término de la glocalización es un término que trata de rescatar el hecho de podernos pensar y situar en las coordenadas de nuestra vida, en dónde estamos ubicados, en dónde nos estamos encontrando. Y la glocalización nos puede llevar a pensar que como no es allá, como es allá, no es aquí. Y si nosotros nos enganchamos ante los medios de comunicación, pues nos imaginamos que el día de mañana nos va a ir igual o nos va a ir peor a como les está yendo del otro lado. Permítanme decirles, como es allá, no es aquí. Bien nos puede ir mejor, bien nos puede ir peor. Y esto empieza a generar cada vez más o a hacer que vaya creciendo el fantasma del caos en nuestra cabeza. Yo escuchaba muy a menudo el hecho de, imagínense naciones como España, como Italia, que fueron tan azotadas por este virus, y la expresión constante era, imagínense si ellos que son un país de primer mundo les está yendo como les está yendo, imagínense cómo nos va a ir el México cuando esto se presente en su máximo esplendor. Pues bien, nos damos cuenta que si terminamos enganchados frente a todas estas referencias, podemos generar este caos dentro de nuestro interior. Frente a ello, si nosotros leemos la realidad desde el marco de la revelación y de la fe, nos vamos a dar cuenta que somos capaces de responder con los signos de los tiempos, somos capaces de reaccionar. Frente a un caos, podemos pensar en el Dios del orden, en el Dios que nos da la paz. Podemos pensar en el Dios que nos capacita para enfrentar lo que tenga que venir y enfrentarlo de ponernos de frente a ello y enfrentarlo con toda la entereza y la madurez posible. Piensen ustedes, incluso nuestra fe nos capacita para enfrentar el trago más amargo que podemos experimentar los seres humanos, y pienso en la muerte propiamente. Nuestra principal referencia es Jesucristo. Y pensamos en un Jesús, en un primer momento, que enfrentó la historia, que enfrentó las complicaciones, que enfrentó un juicio, que enfrentó el asesinato, porque eso es lo que fue en la cruz, que lo mataron, murió y resucitó. Incluso en esos aspectos podemos tener referencialidad desde nuestra fe. ¿En qué momento se nos olvidó que somos cristianos? ¿En qué momento se nos olvidó que nuestro punto de llegada está con Dios? Nuestro punto de llegada no está aquí en la historia. Vuelvo a insistir, porque esto puede sonar un poco deshumanizante y atropellante. Eso no justifica el hecho de pararnos con toda la ingenuidad del mundo y decir, entonces que nos pase lo que nos pase, incluso que tengamos que morir contagiados. No es el punto.
pero el aspecto principal es tomar conciencia de que podemos reaccionar, de que somos interlocutores, incluso reaccionamos frente a la palabra de Dios. Si reaccionamos frente al Dios que nos habla y que nos dio capacidad y libertad para decir que sí y que no frente a su proyecto, la pregunta es, ¿por qué no podemos reaccionar frente a los signos de los tiempos? ¿Por qué no podemos reaccionar frente a lo que nos pasa? Lo dejo pues de una manera, a manera de reflexión. Si nos centramos en el discurso secular, nos vamos a dar cuenta que hay un discurso de carácter nihilista, es decir, que afirma que no hay nada después de la muerte, incluso muchas posturas que podemos encontrar en diversos autores, sobre todo filosóficos, nos vamos a dar cuenta que en este discurso nihilista se puede negar incluso la misma existencia del espíritu. Y si nos centramos en este discurso secular, nihilista, laico, a veces laicista sobre la pandemia, podríamos llegar a pensar que este fantasma del caos se empezó a crear en el hecho de no querer soltar. Obviamente, no querer morir, porque el discurso nihilista te pone en el horizonte de que cuando tú llegas a la muerte ya no existe nada, todo se terminó, todo se acabó. Si nos colocamos en una perspectiva secular, nihilista, vuelvo a insistir, pues el discurso tenso que genera este fantasma del caos es no perder. Y no perder lo que podríamos considerar más importante que pudiéramos tener, la vida. El hecho de no llegar a morir. Ahí está nuestro caos. Espero no ser tan amarillista respecto al tema. Por más esfuerzos que hagamos y sobrevivamos a la pandemia, no estamos salvando la vida, solo la estamos alargando. Para los cristianos, nuestro punto de llegada va más allá. Vuelvo a insistir con ello. Sin embargo, para los que ejercen la fe, vuelvo a insistir con ello, pensamos en Cristo como nuestra meta principal. Entiéndase una cosa, el punto de llegada determina y condiciona el camino. Depende de dónde lo coloques. Si lo colocas de este lado de la historia, intrahistóricamente, permítaseme la expresión, al momento de llegar ahí, todo se terminó y todo se acabó. Y nos quedan dos discursos a afrontar. Uno, el absurdo. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué construir? ¿Para qué aportarle a la vida humana si cuando muera todo se va a terminar? Y la otra posibilidad es la fe. Nos queda Dios. De ahí entonces que podemos entender el punto de llegada, si tú lo colocas intrahistóricamente, nos condiciona de una manera determinada. Si tú lo colocas metahistóricamente, nos condiciona el camino y el proceso también. Allí podemos esbozar con mucha claridad lo que podemos estar entendiendo en este momento por esperanza. La esperanza la vamos a encontrar como una reacción del ser humano. Te voy a tratar de ser muy claro y sencillo con esto. Como una reacción del ser humano, la cual puede brotar en medio de los signos de los tiempos. De una manera sencilla, espero y ser claro con esto. Entendamos los signos de los tiempos como las coordenadas de la historia que interpelan al ser humano. No lo condicionan, a veces sí, a veces no, dependiendo la capacidad de reacción que el ser humano tenga, pero sí nos interpelan. Y estos signos de los tiempos nos pueden estimular a responder de una determinada manera, permeados o no con un cierto grado de esperanza. Recordemos, nuestro tema va de la mano con la esperanza activa. Y pensar en esta esperanza activa nos exige delimitar qué es la esperanza para nosotros. Por tanto, podríamos decir que si bien los signos de los tiempos nos estimulan a reaccionar a través de la esperanza, tendríamos que entender que la esperanza no es el punto de llegada. La esperanza es el proceso. O mejor dicho, la esperanza está en el proceso. Dependiendo de dónde pongamos este punto de llegada es como lo vamos a vivir.
Esta esperanza la puede ejercer el ser humano que es confesional, que tiene una determinada fe en el marco de una religión, o también la puede ejercer, el ser humano que no es confesional. Es decir, desde el ser humano confesional hasta el ser humano aconfesional. ¿Qué significa? Que todos, por el hecho de ser seres humanos, tenemos la capacidad de tener esperanza. Frente a ello, yo te propongo analizarlo desde estas dos perspectivas. Tenemos, pues, dos perspectivas de la esperanza. Uno, la esperanza como virtud teologal. Y la número dos, la esperanza como un valor humano. Si pensamos en la esperanza como virtud teologal, estamos entendiendo que nos vamos a situar en el marco de la fe. Si pensamos en la esperanza como un valor humano, pues estamos entendiendo que estamos fuera de las confesionalidades. Sobre todo, nosotros estamos en el marco de la confesión cristiana, católico-cristiana. Te invito a que comencemos con la primera. Y te invito a que lo hagamos, lo reflexionemos desde una lógica muy simple, como si fuera una mayéutica de Sócrates, pregunta y respuesta, donde un punto nos lleva al otro, para entender la esperanza como una virtud teologal de una manera muy simple. Bueno, espero que sea simple. Esta esperanza, como virtud teologal, en primera tendríamos que decir que está ligada a la fe y a la caridad. Podríamos entender entonces con mucha claridad que estoy hablando de las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad, las cuales funcionan como si fuera un motorcito, un engranaje. Esto lo he explicado muchas veces en las clases, donde si se mueve uno de los tres engranajes, el que se está moviendo obliga a que los otros dos se muevan. Esto así funciona. Cuando pensamos en esta esperanza, entonces la estamos pensando en que está ligada a la fe y a la caridad. Te voy a explicar en este momento lo que es que esté ligada a la fe. La caridad la vamos a dejar para la última parte de la ponencia. Una esperanza que está ligada a la fe. Una fe que se encuentra en el marco de la revelación. Si pudiéramos preguntarnos qué es nuestra fe, pues tendríamos que preguntarnos estrictamente qué es la revelación. Revelación como movimiento de Dios hacia los hombres. Y en este movimiento que Dios realiza hacia los hombres, produce un discurso que expresa su querer. Vuelvo a repetir esta lógica. Esperanza que está ligada a la fe. Fe que se encuentra en el marco de la revelación. Revelación como movimiento de Dios hacia los hombres, el cual emite un discurso que expresa su querer. En otras palabras, si nosotros quisiéramos, nos preguntáramos, ¿y Dios qué quiere del ser humano? Pues tendríamos que consultar en el marco de la revelación, en los contenidos de nuestra fe. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para los seres humanos? Pues tendríamos que ir propiamente a la revelación. De ahí entonces que cuando Dios expresa este discurso, está diciendo lo que quiere del ser humano en toda circunstancia, en cualquier etapa de la historia. Entiéndase en términos simples. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Pues lo que quiere Dios es el reino de los cielos. Y a través de ese discurso, a través del discurso divino, que nosotros lo entendemos como una revelación, Dios nos interpela a participar en él y nos invita en medio de nuestra libertad a participar o a no participar dentro de él. Ahora bien, entiéndase entonces que este reino de los cielos, para aquellos que ejercemos la fe, para aquellos que creemos, traza nuestro horizonte. Vuelvo a insistir con el tema, traza nuestro punto de llegada y allí configura lo que nosotros los cristianos entendemos por la esperanza. ¿Qué puede esperar el ser humano que cree en el Dios de Jesucristo? Pues lo que puede esperar es el reino de los cielos en su plenitud. Incluso no solo en el discurso confesional, en otros ámbitos se ha escuchado muchísimo. El problema no es el COVID, el problema no es un virus, el problema es cómo reaccionamos frente a él. El problema es cómo nos estamos portando frente a la contingencia que se nos está presentando. Y mucho tiene que ver con estos discursos.
De allí entonces que si nosotros entendemos que el querer de Dios es el reino de los cielos, igual da que ahorita estemos viviendo una pandemia, igual da que pueda venir otra en el futuro, lo más seguro es que vengan otras más, como la misma historia nos lo puede testificar, pero si nosotros reaccionamos de una manera madura en la fe, desde las coordenadas del reino, podríamos entender que un acontecimiento como estos, como la pandemia, podría quedar incluso en un segundo plano. Finalmente, en medio de este querer de Dios para los seres humanos, que es el reino de los cielos, nos propone el prototipo que también está en nuestro horizonte como creyentes, nos propone el prototipo de ser humano que espera de nosotros, a la altura de Jesucristo. Es decir, hasta que lleguemos a la altura, a la plenitud del varón perfecto que es Jesucristo, diría el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Si vamos a pensar en la esperanza, tendríamos que pensar estrictamente desde las coordenadas de nuestra fe, desde nuestro punto de llegada. Reino de los cielos y el ser humano, hombre maduro que ha alcanzado la altura, la plenitud del varón perfecto que es Jesucristo. Claro está, cabe mucho el pensar que esto tendríamos que ampliarlo y desmenuzarlo muchísimo, pues claro que sí, pero el tiempo no nos da para tanto. Ahora bien, ahí podríamos entender la esperanza como una virtud teologal dentro de lo que nuestra fe nos pide y nos exige. Pero si vemos la otra perspectiva, que es la esperanza como un valor humano, desde una perspectiva también un tanto intrahistórica, podríamos pensar en la esperanza dentro del compendio de diversos valores que muchos autores de la laicidad y del laicismo, como Micheline Milot, como Roberto Blancarte, entre otros más, Norberto Bobbio, el gran italiano de la laicidad, que hoy en día goza de mucho prestigio en Europa, podríamos pensar en la esperanza como un valor humano que está dentro del marco de la fe cívica, donde todos anhelamos un mundo bonito, un mundo donde todos tengamos oportunidad, donde todos tengamos acceso al desarrollo, a desarrollar nuestra integridad como seres humanos, pero todo construido bajo la mano del ser humano, bajo el esfuerzo del hombre, sin tener nada que ver con el tema de lo divino, de lo confesional, lo religioso, y mucho menos sin pensar en la participación de la gracia en la historia, que eso sería una locura desde el discurso de la laicidad y de la secularidad. Ahora bien, pensar entonces en la esperanza desde una perspectiva intrahistórica es precisamente ubicarnos en la secularidad, en la laicidad que explotó en su máximo esplendor a partir del siglo XVIII, finales, todo el siglo XIX y de ahí para acá, tiempos de la Ilustración. Nótese una cosa importante, como es propio un discurso secular y laico, pues nos hemos descentrado de Dios, hablamos de un antropocentrismo propiamente y nos hemos empezado a comportar desde una perspectiva autorreferencial. La autorreferencialidad nos ha marcado muchísimo. Hoy en día más, incluso en los mismos ámbitos del saber, somos bastante autorreferenciales. Preferimos buscar por nuestros propios medios, construir nuestros propios saberes, de ahí tomar nuestras propias decisiones, marcar nuestras propias posturas, sin tomar como referencia al otro o a lo otro. De tal manera que para cada situación que se nos presenta, hoy es muy típico, yo lo veo mucho en los muchachos con los que trabajo en el colegio, es muy típico acudir a redes sociales, a motores de búsqueda virtuales para irnos forjando un propio criterio y terminar con una autorreferencia. Para el cristiano no es así, nuestra referencialidad, vuelvo a insistir, es el reino de los cielos y es el mismo Señor Jesucristo. En el discurso de la esperanza, como un valor humano, intrahistórica, nos autorreferenciamos. Y eso es lo que hemos hecho, por lo menos de la modernidad hacia nuestros tiempos. Tratamos de poner nosotros nuestros propios horizontes.
El cristiano no construye su propio horizonte porque Dios se revela como el horizonte total. Es también un regalo que Dios le hace. Pero para el que no es cristiano, para el que es laico y secular, él marca su propio horizonte, él marca su propio punto de llegada, él quiere construir su destino. Y al momento de hacer esto, se mide con sus propias fuerzas. Esto nos llevaría muy filosóficamente a colocarnos en la pregunta kantiana, ¿qué puedo esperar entonces yo como ser humano confesional? ¿A qué puedo responder? ¿Qué es lo que tira desde el otro extremo el mi persona para poder llegar a ese punto que tanto anhelo? Bien, seguimos con las fallas en la red. No es un problema que nosotros podamos controlar. A veces no depende tanto de nosotros. Son las circunstancias que se van presentando. Yo les invitaría frente a estas circunstancias a ser pacientes. Voy a hablar un poquito más pausado para que se pueda entender con claridad si se presenta alguna que otra interrupción en la transmisión. Les pido paciencia y que si ustedes lo desean, así sigamos conectados. Al final, espero que podamos tener un pequeño espacio para hacer algunas retroalimentaciones, algunas preguntas y podamos de alguna manera llegar a algunas conclusiones. Decíamos, pues, estábamos pensando en la esperanza como un valor humano, intrahistórico, muy marcado por el pensamiento de la modernidad, de la posmodernidad. Y nos situábamos en la pregunta kantiana, precisamente, ¿qué puedo esperar frente a todo esto? ¿Qué puedo esperar? Diría muy bien Jacques de Maritain, perdón por mi pésima pronunciación del francés. ¿Qué puedo esperar frente al advenimiento del yo? Cuando el yo adviene a mi persona, cuando me doy cuenta que puedo tomar, al menos así no le hemos creído en el discurso modernista y posmodernista, que yo puedo tomar las riendas de mi destino y de mi historia, que yo puedo trazar mi punto de llegada, yo puedo trazar mi horizonte. ¿A qué puedo responder? ¿Qué tira? ¿Qué jala hacia lo que yo podría entender como la libertad, como la verdad, como la felicidad, que son los tres grandes problemas que traban la existencia del ser humano? ¿Qué le queda al hombre contemporáneo? Pues lo que le queda es responder al estereotipo que ha trazado de sí mismo. Claro está, estoy pensando muy secularmente hablando, estamos en el marco de esta reflexión. Tendríamos que preguntarnos entonces, para entender los signos de los tiempos desde esta perspectiva, que nos generan un tipo de esperanza, ¿en qué cree el hombre secular? ¿Dónde está su línea de horizonte? Es más, yo me atrevería a preguntar, ¿al menos cree el hombre contemporáneo? A diferencia del cristianismo, donde el horizonte no lo forjamos nosotros, sino que creemos que Dios nos lo ha heredado, nos lo ha dejado como un regalo, ahí también podemos ver los matices de su gracia. Eh, en el pensamiento secular y laico no podemos, no, no, pues no podemos.
Bien, continuamos con nuestras pausas. Ojalá y pudiéramos meter comerciales en esto, aunque sea, pero bueno, insisto con el tema de la paciencia, no depende de nosotros. Decíamos, pues, vuelvo al tema de la esperanza como un valor humano. A diferencia del cristianismo, para nosotros el punto de llegada nos ha sido heredado y regalado por Dios. Para aquel que es de pensamiento laico y secular, aconfesional, ateo, religioso, es curioso, no podemos tener un único punto de llegada. No hay un horizonte definido, hay varios puntos de llegada, desde los cuales hemos querido construir nuestra integridad y resolver esos tres problemas, si se me permite decirlo así, existenciales, que es la felicidad, la libertad y la verdad. Y desde estos diversos puntos de llegada, diversos horizontes, podemos determinar los signos de los tiempos y nos podemos dar cuenta que desde allí intentamos responder a este fenómeno de la pandemia y pues no le hemos sacado el mejor resultado posible. Algunos de ellos. Dentro de estos puntos de llegada podemos encontrar uno, como vamos a llamarlo así, el triunfo de la moral individualista. Cada quien es la medida de sus actos, con la menor exigencia y compromiso. Yo soy la medida de mis actos desde mi querer, el típico discurso, yo tomo mis decisiones porque estoy centrado en mí mismo, ensimismado con mi persona, con la ambición con la cual me han educado y me han metido en la cabeza de que tengo que triunfar, alcanzar lo que me he puesto con ambición y que puedo tipificar como mis metas. Nótese, desde este discurso, que no nos sorprenda que muy pronto escuchemos de una manera tan normalizada el hecho de que el vecino de la vuelta de la casa tiene COVID y murió de COVID. Es decir, vamos a ir normalizando. Mientras a mí no me pase, mientras a mí no me toque, que el mundo gire y no pasa nada. El triunfo de la moral individualista nos lleva a un triunfo individualista, personal, si a eso le podemos llamar triunfo, pero no colectivo. Otro de los aspectos importantes, el triunfo de la democracia, utilizada a menudo como un instrumento para llegar a la autocracia. Vean ustedes las reacciones políticas de las cuales hemos podido ser testigos frente a la pandemia. La rapacidad es enorme, no solo en nuestro país, en cualquier parte del mundo, en cualquier país lo puedes corroborar. Es una acción rapaz que atropella, a través de la cual se intenta en determinados momentos poder sacar la mayor ventaja posible. A través de esos aspectos es que hemos buscado, pues, los hemos colocado como un punto de llegada y hemos buscado llegar a la felicidad. Otro más, el triunfo de la economía. Llámale neoliberalismo, me sitúo en los dos extremos, llámale marxismo. Se centra en el discurso de que tenga el que pueda tener, no el que quiera tener, mucho menos el que necesite. Quien quiera tener hay muchos, quien necesite muchos más. Quien pueda son pocos. Y allí nos hemos centrado también. Vean, hasta la fecha, los grandes laboratorios del mundo siguen compitiendo en la carrera de descubrir una fórmula para este nuevo virus, porque saben que en el momento en el que lo descubran, eso se va a traducir en una cifra multimillonaria. No pienso en una cifra de 6 ceros, voy más arriba. Podríamos mencionar algunos de esos laboratorios. Entonces, desde este signo, si lo podemos llamar así, bastante secular y laico, podemos entender que buscamos el triunfo de la economía, a como dé lugar. A veces nos escatimamos en los medios para alcanzar los fines. Incluso en nuestro país, ustedes pueden revisar en la historia de nuestra política, en nuestro contexto político contemporáneo, nos vamos a dar cuenta que hasta nos hemos querido aliar con algunas firmas para el descubrimiento de esta vacuna y poder ganar algunos pesos de trasfondo. A veces el discurso puede permear mucho por la línea de la economía.
Otro más, el triunfo de la vida verde, repito, el triunfo de la vida verde, el ecocentrismo, lo que muchos llamaron en 1920, de ahí para adelante algunos filósofos. En este ecocentrismo podríamos esbozar la idea de querer salvar la vida verde para salvarnos. Explotamos el tema de salvar al mundo cuando en el fondo lo que queremos es salvarnos a nosotros mismos. Podríamos llamarle autosalvación. No estoy diciendo que no tengamos que ver por el mundo en el que vivimos, pero no podemos adoptarlo, o podemos pues hacerlo, pero no sería lo más viable adoptarlo como un escape a la realidad que estamos viviendo. Corremos pues ante todos estos signos el riesgo de individualizar la esperanza. De nada nos sirve hablar de la esperanza si la estamos individualizando. No nos es permitido frente al contexto, si se me permite expresarlo así, el hecho de pensar en mi esperanza, en lo que yo espero nada más. Tendríamos que pensar en la esperanza de manera colectiva. No podemos individualizar la esperanza ni siquiera a nivel religioso, si no estaríamos hablando de consumismo religioso. No es mi Dios, no es el Dios que me ayuda, no es el Dios que vela por mí, es el Dios que se revela, se manifiesta y acompaña a una comunidad. De allí, pues, la importancia de entender cada uno de estos signos. Frente a ello, tenemos, pues, estas dos posturas. Una esperanza esbozada por el pensamiento laico, secular. He hincado el colmillo mucho en estos términos para clarificarlo. Una esperanza que se nos presenta como un valor humano y una esperanza que se nos presenta como una virtud teologal. Cada una de ellas, estoy haciendo síntesis y recapitulando para ir acoplando las diversas partes del tema, cada una de ellas nos puede mostrar diversos signos que marcan, que interpelan nuestros tiempos. Piensa tú en dónde estás parado, qué tanto tienes de uno y qué tanto tienes del otro. Frente a ello, leyendo las coordenadas de la historia que se traducen en signos de los tiempos, tomando los principales aspectos de la esperanza como un valor humano en un discurso secular, pero también tomando la esperanza como una virtud teologal en el marco de nuestra fe, habríamos de leer la realidad en la que estamos pisando, conocerla, profundizar en ella para poder actuar pastoralmente. Es decir, tendríamos que pensar desde allí en una perspectiva eclesiológico-pastoral. En una perspectiva eclesiológico-pastoral, vuelvo a insistir. Y desde esta perspectiva, pues bueno, pensemos como iglesia, yo te invito, pensemos como una comunidad, la cual nos descubrimos movidos por Dios, impulsados por Dios para encontrarnos con los signos de los tiempos y responder frente a ellos. Y desde allí es que podemos hablar ahora sí propiamente de una esperanza activa. Tendríamos que decir entonces que la esperanza activa es la acción de la iglesia. Y la acción de la iglesia no es otra cosa más que la pastoral. Al menos Casiano Floristán, Julio Antonio Ramos, Francisco Merlos Arroyo, cito 3 autores al pie, ellos van a tratar de explicar la pastoral como la acción de la iglesia en la historia. Y esto se traduce como una esperanza activa. Ahora bien, para poder actuar frente a esta realidad que se nos presenta, como iglesia necesitamos preguntarnos, ¿qué es la esperanza? Pero no desde mi discurso, ya lo dejamos claro en dos aspectos importantes, sino desde el otro, incluso desde la individualidad del otro. Claro está, en nuestra acción pastoral tenemos que ver por las necesidades que van apareciendo de manera premiante en el desarrollo de las sociedades, de los grupos, en donde quiera que estemos pastoreando. Podríamos preguntarnos entonces desde el otro, ¿qué es la esperanza? Y podríamos situarlo propiamente como tratando de articular la pregunta como la esperanza desde la periferia de la vida humana. Yo me preguntaba frente al desarrollo de esta ponencia, bueno,
Yo puedo esbozar con mucha claridad qué es la esperanza desde el marco de la fe y qué es la esperanza desde el marco del pensamiento secular como un valor. Pero, ¿qué pasaría si me atrevo y voy y le pregunto a la persona de la tercera edad que tiene 1 hora parada en una fila para comprar unos trasvales con el sol a plomo que le está pegando en la cabeza? Para ti, ¿qué es la esperanza? Yo me preguntaba, ¿qué respuesta me daría el invidente que está ahí por el Paseo Alcalde, que muchos de nosotros conocemos, con un bote en la mano y con un micrófono en la otra, cantando para ganarse unos cuantos pesos, también en la hora más pesada de la tarde, que tú los puedes ver allí, con el sol a plomo? Para ti, ¿qué es la esperanza? Yo me preguntaría qué es la esperanza para aquel que está casado y que intenta llevar adelante su matrimonio frente a diferencias, frente a conflictos, frente a momentos también bonitos. ¿Por qué no? No podemos ser amarillistas. Frente a las realidades y los problemas que la misma vida te van presentando. Tendríamos que preguntarle a la hermana o al hermano religioso qué es la esperanza cuando en determinados momentos se encuentran con conflictos con sus hermanos, cuando se encuentran con la incomodidad de vivir con hermanos dentro de una casa donde a veces no dan ganas ni de hablar, porque también se puede dar el caso, o frente al sacerdote que se siente confundido, que se siente cansado por su labor pastoral, que se siente atrapado en algunas coordenadas que no puede resolver. Y así nos podríamos ir. ¿Qué es la esperanza para aquel que está en medio de un hospital esperando respuesta por uno de sus familiares que llegó muy enfermo y después la respuesta que le entregan es una caja de cenizas donde no le explican el proceso, ni el por qué, ni el cómo pasó? Es decir, ¿qué es la esperanza para el otro desde su individualidad? No podemos esbozar algunas líneas pastorales si no hacemos contacto con la realidad del otro. Tendríamos que practicar la otredad, dirían los filósofos, para tener claro en qué esperan ellos y qué es lo que nosotros pudiéramos hacer para acompañarles en medio de estas realidades. Y desde allí pensar en una perspectiva eclesiológico y pastoral. Tratar de responder desde la periferia de la vida, desde la ultimidad de la vida, desde la zona marginal de cada uno de nosotros, en algunos momentos nos podría llevar a entender y a ver con mucha claridad que en el final de nuestro discurso colocamos más la esperanza, la ponemos más de este lado de la historia que del otro lado, en la intrahistoria, no en la metahistoria. Y quedarnos estáticos como iglesia frente a estos discursos, frente a estas realidades, pues también nos convertiría en lo mismo, en una comunidad existencialista permeada de desesperanza a más no poder. ¿Y qué nos quedaría? Sentarnos a la vera del camino a ver si Dios se le ocurre meter las manos entre las nubes y resolver nuestra situación. Permítanme decirles, eso sería infantilismo religioso. Profesamos que somos una religión adulta y desde allí tenemos que responder como adultos en la fe que somos. Nos surge entonces el pensar en la posibilidad de un nuevo éxodo en términos de espiritualidad. Yo lo llamaría un éxodo posmoderno, donde se dé un paso de la transhistoricidad, repito, desde la transhistoricidad a la metahistoricidad. Mover nuestros puntos de llegada, lo que decía al principio. Si no nos está funcionando en el discurso secular y social, el poner como horizonte nuestra propia persona y nuestras fuerzas, tendríamos que tener una conversión en este aspecto, un metanoia, un cambio de mentalidad e implicarnos en este éxodo posmoderno categorizado como desde las coordenadas de la espiritualidad. Atrevernos a pasar de la intrahistoria a la metahistoria. En eso consiste la tarea de nosotros como comunidad y como iglesia, en acompañar a la humanidad en pos de la metahistoria, el punto de llegada que es el reino y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nótese, desde pensando pastoralmente, el problema no es el punto de llegada para el cristianismo, el problema es cómo llegar. Allí, entonces, podríamos pastoralizar todas estas
realidades. Yo con esto te invito a que pienses más allá de una pandemia. No te quedes con el fantasma del caos. Piensa más allá de lo que se nos presenta. Y desde allí, si estamos hablando de una esperanza activa, podríamos pensar entonces en las pautas para una acción pastoral. ¿Qué pautas podríamos encontrar? Te van a aparecer ahí en la pantalla. Primera, puede sonar a pleonasmo frente a todo lo que estamos pensando y reflexionando. Tendríamos que decir, pues hay que pastoralizar la esperanza. Ahí te aparecen. Perdón por las diapositivas, están un poco cargadas de texto. La idea es poder seguir la hilación. Algunas pautas para la acción pastoral. Pastoralizar la esperanza, es decir, la historia humana no se acaba con el COVID-19. Vuelvo a repetir, desde la peste bubónica para atrás, incluso en las páginas de la historia atrás, vamos, más atrás de la peste bubónica, vamos a encontrar numerosas epidemias que han acontecido y que han golpeado a la humanidad. Hemos salido y saldremos de esta, claro está. Tenemos que pastoralizar la esperanza, es decir, pensando en estos puntos de llegada y nosotros desde el marco de nuestra fe, poder afirmar, la historia no se acaba, no estamos terminando con la realidad del ser humano por el COVID-19. Otro de ellos, pastoralizar la sensatez. No queremos aceptar lo que nos pasa, creímos que nunca nos iba a pasar, creíamos que con todo el ingenio, la razón y el desarrollo de la ciencia que hemos hecho, ya no nos podrían pasar este tipo de cosas y nos sorprendimos cuando nos pasó. Tenemos que aceptar muy sensatamente lo que nos está pasando, nuestra realidad, y de allí levantarnos y asumir nuestra responsabilidad histórica. Repito, es propio de un discurso de una fe madura ponerte de pie y asumir tu responsabilidad histórica. Ante ello también yo te invitaría a pastoralizar la paz. Vamos, estamos en una pandemia, si es cierto, todavía no se termina, muchos ya la hablan en calidad de pasado, todavía la contingencia sigue en algunas partes del mundo, pero que nos quede claro, no estamos viviendo una escatología anticipada. No se está acabando el mundo, no perdamos la paz. Vuelvo a insistir, conectemos nuestro espíritu con los contenidos de nuestra fe y démonos cuenta. Te invitaría también a pastoralizar la devoción. A Dios lo encontramos en la transistoria. Así el pueblo de Israel se encontró con Yahvé, con su Dios. Al paso de los siglos, nosotros le llamamos historia de la salvación. Pues en esta historia de la salvación, en la transhistoria, al paso de estos siglos, el pueblo de Israel se dio cuenta y pudo entender quién era Dios, quién es Dios. Tenemos que pastoralizar también nuestra devoción. No podemos ver a Dios desde acontecimientos aislados. Recuerdo yo algunas preguntas que le hacían a Luis Mora respecto al tema. Seguramente la ponente que estuvo antes de mí pudo haber hablado de ello, porque habló de la historia de la salvación en nuestra persona. Es decir, no veamos ni incurramos en el acontecimiento de la fe de una manera aislada, individual. La fe tampoco es individualista, es comunitaria. Y pensando en esta transhistoria, nos podemos encontrar con Dios desde múltiples facetas en lo que nos está viviendo. Pastoralizar la comunión, por ende. El hombre no se salva solo, no se basta a sí mismo. Es Dios quien nos salva, pero también se sirve de nuestros hermanos, también se sirve de toda la comunidad. Pastoralizar la empatía. Recordar siempre que la costumbre es inmune y hace indiferente al ser humano. El cristianismo se caracteriza por estar formado por personas que no están contentas ante los signos de los tiempos, que no están contentas ante la historia, que reaccionan, que son interlocutores, que responden de una manera activa frente a lo que les está pasando. Desde ahí, entonces, tenemos una gran tarea. Pastoralizar el principio teándrico que mencionan los grandes pastoralistas, ya los cité algunos de ellos, Francisco Merlos Arroyo, Casiano Floristán, Julio Antonio Ramos, Benjamín Bravo, por lo menos los que más suenan en este tiempo. Pastoralizar el principio teándrico, entiendas el término, desde dos vocablos griegos, teos, antropos, Dios, hombre, es decir, la corresponsabilidad que hay en la historia entre Dios y los hombres. Y puede sonar curioso, aunque el futuro únicamente existe en nuestra mente y no es algo concreto, pastoralizar el futuro, entender el futuro como algo que no nos pertenece, que no es nuestro,
pero que debemos y necesitamos cuidarlo como un regalo para el que viene atrás de nosotros. De ahí entonces la importancia de pensar prospectivamente, pastoralizar la conciencia colectiva, recordar que lo viejo siempre paga el precio de lo nuevo. Al menos esa es la vocación natural de todos los procesos biológicos. Repito, lo viejo siempre paga el precio de lo nuevo. Y si nosotros traemos en los hombros a algunas generaciones atrás de nosotros, necesitamos pagar el precio. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad histórica, activarnos desde allí y hacer no solo lo que nos toca, sino dar todo lo que tenemos. Otro más, pastoralizar la preventividad para no tener que actuar preventivamente en nuestro presente. Diferencia entre preventividad y proventividad. Pues la preventividad no es más que estar lidiando con lo que aparece en el presente. La preventividad, anticiparse de lo que pudiera ser. Por no haber sido preventivos, ahora tenemos que ser proventivos, tenemos que lidiar, con una realidad. Frente a todas estas pautas, te ofrezco la última reflexión para aterrizar esta ponencia. Nuestro futuro, bueno, el futuro que entendemos y que está en nuestra cabeza, que es el regalo para los del día de mañana, está cargado de enormes retos para toda la humanidad, para el que cree y para el que no cree. De allí la importancia de asumir la historia responsablemente. ¿A qué voy con esto? Pensemos en el futuro desde nuestro ser iglesia, desde nuestro ser comunión, desde nuestro ser comunidad. Si pudiéramos vislumbrar todo esto algunos años adelante, nos daríamos cuenta de lo que nos espera. Al menos prospectivamente, no es fórmula científica, advierto, no es una fórmula científica, es una especulación reflexiva. En 50 años, al menos la ONU afirma que tendremos el doble de megalópolis que ahorita tenemos. Una megalópolis se caracteriza por nuclear a más de 12 millones de personas, entre 10 y 12 millones de personas. Si en 50 años tendremos el doble de megalópolis, esto dará pauta a que el ser humano se siga nucleando en espacios más pequeños, se sigan aglutinando, sigan modificando la estructura urbana, sigan modificando su entorno, sigan modificando sus comportamientos, y en medio de estos comportamientos el ser humano necesite o tenga que optar por estarse reproduciendo y formando familias de todos los tipos y como los quieras entender en este momento. En 50 años tendremos el doble de megalópolis. Significa que tendremos más familias, más personas que se están reproduciendo. Estas familias, de alguna manera, siempre terminarán siendo el soporte principal para la estructura psicosocial, para el comportamiento, para lo que se hace, lo que no se hace, cómo se actúa, las decisiones que se toman. De ahí la importancia, por ejemplo, de la intervención a través del documento Amoris Laetitia, que va encauzado hacia las familias. Pues bueno, en un futuro tendremos muchas más familias. Ahora bien, si volvemos a proyectar de aquí a 50 años, existirán más jóvenes. Si las megalópolis van a incrementar, si el número de familias va a incrementar, la población mundial va a incrementar, van a aparecer más jóvenes por ende. Al menos escatima que dentro de 50 años encontraremos el pico más alto de jóvenes que han existido o que se han cruzado o que se han nucleado en una parte de la historia. Al menos los especialistas escatiman que para dentro de 50 años tendremos aproximadamente 2,000 millones de jóvenes. Esto significa que ellos serán también el soporte principal y determinarán, el modus vivendi de estas megalópolis. De ahí la importancia del documento de Christus Vivit, una intervención pastoral de la que se anticipa el Papa Francisco para hablarle a la juventud y preparar el terreno para lo que se espera el día de mañana.
Agréguese entonces a esta multiplicación de megalópolis la aparición de nuevas periferias, de zonas marginales, de desigualdad, de lucha rapaz competitiva, donde el pobre seguirá siendo el afectado, el último, el más desgastado de estos movimientos. De ahí el documento Gaudium Evangelii. Vayamos a las periferias, porque las megalópolis seguirán existiendo, seguirán apareciendo. ¿Se dan cuenta? Pastoralmente hablando, desde una perspectiva eclesiológico-pastoral, el futuro nos ofrece importantes retos y la vida no termina con una pandemia. Yo te invito a que te centres en eso. Ahora bien, de allí que también se puede esbozar el hecho de pasar de un principio teándrico a un cosmoteándrico, en palabras del gran Raymond Panikkar. Si pensamos en el principio teándrico, donde Dios y hombre son corresponsables de lo que vivimos y pasamos, pues ahora bien, en un principio cosmoteándrico es pensar en nuestro entorno, en el cosmos, no para adoptarlo como una ideología, no para adoptarlo como una válvula de escape, sino para comportarnos maduramente frente a lo que nos están exigiendo. Es decir, educar para desarrollar una conciencia cósmica, que nos lleve a actuar con un sentido comunitario, en corresponsabilidad, en solidaridad, en empatía. Leas el compendio de la doctrina social de la Iglesia, 3 capítulos, del 4 al 7, si se quisiera abundar en esto. Ejercer entonces una espiritualidad y una religiosidad adulta, como nos hacemos llamar en medio del discurso religioso cristiano. Ya lo diría muy bien Dietrich Bonhoeffer. El hecho de vivir una fe adulta nos exige comportarnos a la altura del varón perfecto. Yo no me imagino un Jesús queriendo huir del sufrimiento. Yo no me imagino un Jesús queriendo huir de lo que le toca vivir. Podemos ubicar la imagen de un Jesús en un Jueves Santo, de rodillas, con vayan ustedes a saber qué sentimientos pasaban por su mente, por su ser en ese momento, y aún así asumió su responsabilidad histórica. Vuelvo a insistir, no es colocarnos en el otro extremo. Los extremos dañan. Ni ponernos de pecho con toda la ingenuidad y decir, venga lo que venga, como un suicidio, pero tampoco meternos en un claustro, en una casa, quedarnos callados, atónitos, estupefactos, incapaces de mover un dedo porque el miedo nos paraliza, y dejar que el tiempo pase. Es nuestra responsabilidad actuar pastoralmente hablando. 3 mínimos básicos en nuestra respuesta como iglesia y como comunidad ante esta realidad. Los dejo así, no los profundizo. Orden, simplicidad y responsabilidad. Si aprendemos a actuar en orden, con simplicidad y con responsabilidad, seremos más efectivos en nuestro actuar pastoral. Bien, agradecerles la paciencia frente a los momentos ahí de desconexión. Hasta aquí con nuestra ponencia sobre la esperanza activa. Espero que haya sido un tanto claro con los aspectos que les estoy compartiendo. Bien, quedo abierto a comentarios, alguna pregunta con todo gusto. Damos unos minutitos, son las 7:15. Podemos dejar, no sé qué me digan aquí, 15 minutos a lo mucho para algunas preguntas o comentarios. Con gusto las leemos y tratamos de dar respuesta a ello para concluir con esta parte de la Semana de la Espiritualidad. Bien. Ok, Rosa Alicia nos pone, es parte del mundo que aún tiene contingencia sanitaria, es nuestro estado. Debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad para con nosotros y para con nosotros. Sí, definitivamente, estamos llamados a responder con conciencia, con responsabilidad, valga la redundancia, con madurez, pero vuelvo a insistir, sin colocarnos en los extremos. Cualquiera de los dos extremos nos llevaría, ahora sí, a un auténtico caos. Es importante sacar el caos de nuestra cabeza, poner orden, pensar en el Dios del orden y desde allí analizar la realidad de manera crítica y responder según las exigencias y las necesidades que se vayan presentando en nuestro entorno, en nuestro acontecer.
haciendo comunidad, claro está. Muchas gracias, Rosa Alicia. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Muchas gracias, Eliana. Ella, bueno, nos pone ahí, gracias, maestro Pablo, muy interesante. Le agradezco ahí el mensajito y el agradecimiento. Gracias. Bien, si no hay más comentarios, alguna pregunta, damos por terminada nuestra ponencia. Les agradezco muchísimo la paciencia, el hecho de estar conectados y de estar haciendo comunidad con el COEP. Muchas gracias. Omar. Gracias, Omar. Saludos. Pues agradecemos al maestro Juan Pablo Carranza el haber tenido la amabilidad de compartir con nosotros su reflexión, este tema muy bueno, y con él, pues terminamos, acaban ya de mostrarle sus preguntas. Gracias, Pablo. Estamos aquí concluyendo además la semana de espiritualidad. Hemos transitado por ella a lo largo de la semana y, y hemos hecho nuestra reflexión acerca de cómo esta situación que vivimos es una invitación por parte de Dios, por parte de nuestra sociedad, por parte de la iglesia, para situarnos desde una actitud diferente, situarnos con un corazón abierto a contemplar lo que Dios nos plantea como un proyecto de salvación y poder responder a ello. Justamente a eso nos fue llevando la reflexión de toda la semana para al final encontrarnos con esto que tú nos presentaste ahora. Agradezco a todos los que estuvieron participando en esta semana de espiritualidad, los que fueron siguiendo a cada momento. Gracias. Esto nos dice que el mirar, pues, que mucha gente estuvo presente, nos dice que estos temas valen la pena. Ojalá que todavía después puedan hacer sus resonancias y que desde el Centro de Occidente para el Estudio de los Valores Humanos podamos no solamente vivir de una manera inconsciente aquello que se nos presenta, sino darnos cuenta que todo o en todo está presente el proyecto de salvación y que tenemos la posibilidad de ser proactivos, como decía el maestro, plantearnos, sacar lo mejor que tiene cada situación para poder de una manera más adulta, más comprometida, más comunitaria,
seguir adelante. Muchas gracias por su participación y esperamos pues poder encontrarnos pronto en algún otro evento semejante. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.